Hola y bienvenidos a Dollward. Hoy nos encontramos en nuestro tercer video de esta serie de videojuegos que vamos a estar realizando para aprender todos los conceptos necesarios para crear videojuegos en Flutter. Y hoy en especial traemos un juego un poco más llamativo, un poco más avanzado, que es un juego de salta y corre. Básicamente lo que veremos hoy es agregar fondos a nuestro juego para que se vean bonitos. Vamos a agregar sprite sheets que vendrían a ser las animaciones del personaje. También vamos entonces a tratar un poco de físicas básicas, donde vamos a poder saltar, aplicar gravedad y colisionar. Entonces eso es un poco de lo que vamos a ver el día de hoy. Así que vamos a ello. Lo primero es que vamos a tener nuestro proyecto de Flutter. Básicamente un proyecto de Flutter totalmente normal, como ya lo hemos venido viendo en el resto de la serie. Para este caso vamos a utilizar una serie de imágenes que sería nuestro background, que vendría a ser el fondo que vamos a poner básicamente en el videojuego. Vamos a tener las animaciones de personaje. Esto que ustedes ven acá se llaman sprite sheets, que básicamente es una sola imagen donde hay varios frames que juntos hacen la animación. Imaginen como si fuera un GIF, pero cada una de estas partecitas de la imagen, como vemos ahí, es una parte de esa animación, ¿cierto? La que le da movimiento. Por ejemplo, aquí tenemos la de correr y vemos como básicamente tiene las patitas moviéndose, ¿cierto? Entonces, estos recursos, recuerden, se los dejamos abajo en la descripción del video para que vayan y lo chequen, los descarguen y puedan seguir el tutorial con toda tranquilidad. O los invito también a que busquen ustedes mismos sus propios recursos, que pueden encontrar muchos en la web. Esto, por ejemplo, son recursos gratuitos, pero básicamente no pueden ser comerciales. Entonces lo utilizamos netamente para pues educar, ¿cierto? Para enseñar. Muy bien. Entonces, básicamente arrancamos a crear nuestro videojuego, siempre bajo el mismo concepto de que creamos nuestro game, ¿cierto? Donde vamos a tener nuestros componentes. Entonces lo primero, recordemos, es que tenemos que añadir nuestra caja de herramientas Flame, ¿cierto? Y aquí vemos que si agrega y nos está corriendo el pubdev, ¿cierto? Nos vamos a correr por si las moscas, siempre precavidos. Muy bien. Y voy a eliminar esto porque solo necesito el mío. Hoy vamos a hacer las cosas un poco más organizadas, entonces voy a crear un nuevo archivo, new file, que se va a llamar mygame.dart, donde voy a tener mi juego principal. Entonces aquí voy a crear una clase mygame y esta va a extender de Flame Game. Muy bien, ahí tenemos nuestro juego principal. En este juego principal recordemos que vamos a tener el unload, donde vamos a cargar todo lo necesario para nuestro juego. Y en el main lo que vamos a hacer entonces, aquí guardamos, lo que vamos a hacer entonces acá es que no vamos a llamar a main app, sino que vamos a llamar un game widget que recibe una instancia de mygame. De esta manera ya entonces el main se va a encargar de correr nuestro juego principal. Y volvemos entonces a mygame. Entonces, como les dije, en el unload es donde vamos a cargar nuestras configuraciones iniciales, sobre todo del tema del juego. En este caso, dado que va a ser un juego que vamos a poder jugar en cualquier plataforma, lo ideal, y ojo al dato, es que siempre tengamos una resolución base. ¿A qué me refiero? Básicamente un tamaño predeterminado, que es el que se va a estar adaptando dependiendo del tamaño de la pantalla, ¿cierto? Generalmente uno trabaja con temas como el game.size, que es el tamaño oficial del juego según el dispositivo en el que se abra, pero en este caso lo ideal es que tengamos tamaños fijos, para que de esta manera podamos entonces hacer bien la ubicación de plataformas, bien la ubicación de metas, etcétera, ¿cierto? En este caso podemos decir static vector 2 base resolution va a ser igual a un vector 2 y podemos poner que por ejemplo la resolución va a ser de 800 por 600.
Básicamente es como si le estuviéramos dando cuál es ese tamaño ideal para nuestro juego. No significa que los demás tamaños no vayan a ser ideales, se van a dar cuenta de que esto no los va a estar adaptando, ¿cierto? Entonces tenemos aquí nuestro unload, lo convertimos en asíncrono, ya podemos eliminar esto. Y aquí lo que vamos a hacer es configurar básicamente lo que vendría a ser entonces la cámara de mi videojuego. Entonces creamos aquí final cam es igual a camera component, ¿cierto? El componente de la cámara punto with fit resolution. Fíjese, with fit resolution, aquí es donde le vamos a indicar cuál es esa resolución entonces por medio de la cual se va a adaptar la pantalla cada que queramos implementar el videojuego. En este caso es base resolution.x para el ancho y en y va a ser base resolution para y. Entonces ahí tenemos esto. Adicional a esto, el with fit resolution nos recibe otra cosa que es el world. Es cuál es ese mundo que se va a adaptar a este tamaño de pantalla. Básicamente ese mundo es el que tenemos que crear. Entonces vamos a crear una carpeta y esa carpeta se va a llamar level, que básicamente es el nivel que va a ser el papel de mundo. Básicamente cuando queramos cambiar de mundos en nuestro juego, o sea que pasamos un nivel, aquí es donde podemos indicar básicamente, ve, este es mi nuevo nivel, estas son las nuevas características de mi nivel, este es mi nuevo mundo, ¿cierto? Entonces aquí vamos a crear un archivo que se llama level.dart y va a ser una clase level que va a extender de world. Ahí lo tenemos, ¿sí? Ya enseguida hacemos las implementaciones necesarias. Lo importante entonces es que aquí reciba world es el level. No lo voy a asignar directamente, ya les digo por qué, porque si lo asigno directamente a modo de instancia, cuando lo añada al juego como tal, no va a ser el mismo. Entonces aquí creo final world level igual a level y entonces aquí asigno world level. Entonces ahora sí, ya aquí simplemente le damos añadir todo. ¿Y qué componentes vamos a añadir? Vamos a añadir la cámara, y vamos a añadir el world level. Entonces de esta manera estamos añadiendo la cámara que ya está adaptada a ese mundo que yo voy a crear y añadimos el mundo en sí mismo para que sea parte del juego. Listo, espero que hasta aquí vayamos claros, no tengamos ninguna duda, ¿cierto? Ahora bien, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a crear nuestro background, ¿cierto? Nuestro fondo, el fondo que vamos a mostrar básicamente en el videojuego. Entonces lo que voy a hacer es que voy a crear otra carpeta por aquí, new folder, background, y vamos a crear un nuevo archivo background.dart. Muy bien, y aquí vamos a crear entonces una clase background. Básicamente recordemos que todo en Flame, ¿cierto? Así que como los widgets son en Flutter todo, en Flame todos son componentes. Entonces básicamente vamos a extender aquí de un sprite component. Recordemos que esto ya lo vimos anteriormente, que el sprite component básicamente nos va a ayudar es a que básicamente podamos añadir una imagen como forma de este componente. Entonces creamos el unload, muy bien, lo ponemos aquí como asíncrono para que tengamos todo clarísimo. Y aquí lo que vamos a hacer entonces es que a la palabra reservada sprite le vamos a asignar el sprite, ¿cierto? Entonces en este caso sería await sprite.load y aquí le decimos que es background.jpg, que es básicamente el archivo que tengo aquí. Listo. Recordemos que estos recursos toca añadirlos sí o sí al pushspec.jam como assets. Entonces assets
y es assets slash image slash para que me guarde, me coja todos los recursos que están dentro de la carpeta de imágenes. Listo. Ya con esto recuerden que no hay que poner rutas muy grandes aquí, porque ya el mismo componente te detecta que debe estar dentro de assets image todo el tema de las imágenes que vamos a usar durante el juego. Muy bien. Y ahora el tamaño de nuestro juego, después de nuestro fondo, lo ideal es que sea del tamaño total de la ventana, ¿cierto? De lo que vamos, de donde vamos a estar jugando, al menos no a la ventana en sí misma, sino de la resolución de juego, que es la que voy a usar. Entonces aquí llamamos a mygame.baseResolution, coma, porque básicamente le estamos diciendo que el tamaño es toda la base de nuestra resolución, ¿sí? Ahora bien, ya con esto tenemos nuestro fondo. Lo único que tenemos que hacer es venir a nuestro mundo, al mundo que vamos a usar. Le vamos a poner también entonces el unload, que es el que va a cargar el recurso de nuestro mundo. Y aquí añadimos add nuestro background. Muy bien, añadimos nuestro mundo. Y recuerden que este mundo de por sí ya se está añadiendo a nuestro juego completo, así que ya tenemos entonces como esa estructura base que vamos a estar utilizando durante el videojuego. Vamos a darle correr a esto y esperamos unos segunditos. Muy bien, una vez corre nuestro juego va a aparecer esto, ¿cierto? Recuerden que la primera vez que corremos nuestro videojuego es normal que tome alguna pequeña demora. Pero aquí tenemos nuestro videojuego. Como notan, básicamente está iniciando es a partir del punto 00. Esto no está bien. Básicamente lo que vamos a hacer en este caso es que vamos a configurar la cámara para que no empiece desde el 00 como vemos acá, sino que empiece desde el, pues no desde el 00 que es el ancho de ellos, sino desde aquí arriba, desde la esquina superior izquierda. Entonces lo que hacemos es que le decimos acá, antes de añadir la cámara, viewfinder.anchor y le ponemos top left, perdón. Muy bien, y guardamos, recargamos. Y aquí ahora sí tenemos nuestro juego ya bonito. Y fíjense entonces a lo que me refiero. Como nuestra resolución ya es de 800 por 600, sin importar yo qué tan grande haga, él va a estar adaptándose a esa resolución. ¿Ven? Entonces no estamos perdiendo de vista nuestro juego en sí mismo. Muy bien. Hasta ahí todo claro. Ya agregamos nuestro background. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es agregarle básicamente nuestro suelo, el suelo por donde va a estar caminando nuestro personaje. Entonces en este caso le voy a dar new folder y le voy a colocar platforms, que van a ser todas las plataformas que va a tener nuestro juego, entre esos el suelo. Entonces primero vamos a crear ground.dat. Muy bien, vamos a crear entonces una clase que se llame ground y que extienda en este caso pues vamos a hacer simplemente un rectángulo verde a modo del piso, y le ponemos un position component, ¿cierto? Básicamente entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a crear un load, y el onload vamos a poner un position, vamos a decirle la posición inicial. En este caso sería un vector 2 que nos va a decir desde qué punto inicia. Ojo, este es simplemente desde qué punto inicia, todavía no estamos hablando de tamaños ni nada por el estilo. Entonces debe iniciar desde la posición 0, ¿cierto? En X, básicamente porque estamos desde el inicio hasta el final. Entonces empieza en el 0 y termina en donde, pues en
Esto es el punto inicial, la posición inicial 0, 0. Y la posición en Y, o sea, en vertical, debe ser todo abajo. En este caso entonces mygame.bsresolution.y, todo abajo, menos el tamaño de mi mismo piso, por así decirlo. De esta manera, lo que hace básicamente es que ve la posición en Y es todo abajo menos el ancho, para que se vea en pantalla todo el ancho del piso que yo voy a dibujar. Entonces, en este caso sería size.y, ¿cierto? Pero para eso necesitamos, ¿cierto? Recordemos que este size es la palabra reservada de este position component, pero todavía no le hemos dicho cuánto es ese size, ¿sí? No le hemos indicado cuánto es ese size. Pues vamos a decirle, por ejemplo, acá ground, vamos a crear el constructor, y en el constructor this.size, perdón, this no, sino super.size. De esta manera le vamos a asignar el tamaño por parámetro, ¿sí? El parámetro que le traigamos va a ser el tamaño. Muy bien. Ahora, segundo, ¿qué debemos hacer? Renderizar. Recuerden que cuando tenemos un position component tenemos que renderizar. Y lo primero es nuestro paint, ¿cierto? Entonces creamos un final paint igual a paint.color, que va a ser igual a colors. En este caso vamos a tener el green. Ahí nos sale error porque hay que importar material, pero ahí ya nos muestra que es ese bonito color verde. Muy bien, aquí nos pide que hay una importación innecesaria, y aquí vamos a poner entonces, vamos a renderizar como tal. Recordemos que es a partir del canvas que nos trae por defecto el render, canvas.draw rect. Muy bien, y aquí nos recibe entonces básicamente lo que sería las configuraciones de nuestro red, que es el 6.toRed, para que tome todo el tamaño que yo le asigne, y el paint de por sí mismo, que es el que nos va a dibujar el color, ya lo tenemos. Tenemos nuestro ground, nuestro piso. Ahora lo que hay que hacer es agregarlo a nuestro level. Entonces acá le damos add ground y recibe como parámetro el parámetro size, que va a ser un vector 2, que es el alto. Le voy a poner, no sé, unos el alto no, este es el ancho, el X, el ancho, pues va a ser de todo el ancho, ¿cierto? Entonces va a ser mygame.baseresolution.x, eso, todo el ancho. Y el X es el alto. ¿Qué tan grueso va a ser mi piso? Vamos a ponerle unos 50. Con añadir esto, recargamos, y ahí tenemos nuestro piso. Vean qué bonito se ve ahí nuestro piso, donde vamos a estar básicamente poniendo a caminar a nuestro personaje. Muy bien. Ahora, ¿qué sigue entonces? Pues añadamos a nuestro personaje, ¿cierto? Entonces para eso vamos a crear otra carpetica para que sea bien organizado, player, y vamos a crear un nuevo archivo, player.dart. Muy bien, en esta clase entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear a nuestro componente como tal. Ahora bien, lo que vamos a hacer es que entonces vamos a hacer uso de los sprite sheets que ya les mostré, como el de idle, el de jump, el de run, para darle animaciones a nuestro personaje, ¿cierto? Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear una clase que se va a llamar player, y que va a extender, ojo, cuando va a extender y vamos a crear una animación, lo que hacemos es que decimos sprite animation component. De esta manera le estamos indicando que es una animación, un sprite de animación, lo que le vamos a agregar a nuestro juego. Hay diferentes tipos de manejar el tema de la animación, porque está el Sprite Group Animation Component, que es para grupos de sprite, ¿cierto? O sea, hay diferentes formas de manejarlo. La idea es que entonces
nosotros nos adaptemos pues como al que más nos guste. Lo bonito del group es que tú a una animación, a Sprite Animation Group Component eso, Sprite Animation Group Component. Entonces, básicamente, este te permite asignar todas las animaciones de una vez y simplemente a través de una variable current tú le indicas cuál es la actual. O si utilizas solo Sprite Animation Component, solo hay una variable de animación, pero tú puedes modificarle el valor a esa animación cada que lo necesites. Entonces esto ya muy a gusto. Por esta vez vamos a aprender el Sprite Animation Component. Muy bien. Entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a crear el unload. Muy bien. Y vamos a hacerlo asíncrono. Eso es. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer entonces es que vamos a cargar esas animaciones. Entonces la primera animación es la de idle animation. Idle es básicamente cuando el personaje está totalmente quieto, ¿cierto? La idea es que no se vea como ahí todo estático, ¿no? Que le pongamos un poquito de animación. En este caso, la animación que tenemos para idle es como el personaje así. Básicamente aquí no se nota mucho, pero el personaje está como respirando, ¿cierto? Da esa sensación de que respira. Entonces aquí le vamos a decir await y necesitamos cargar las imágenes desde nuestro componente padre. Entonces aquí lo que hacemos es que hacemos un mixing con hasGameRef. En este caso le ponemos que es myGame. Muy bien. Entonces aquí await game.load sprite animation y aquí me recibe el path, que es la imagen, y aquí me recibe la data, básicamente que es la configuración de este mismo ídolo. Le vamos a poner final, que se me pasó aquí. Es más, vamos a crear las variables por aquí para que podamos cambiarlas. Late sprite animation idle animation. Vamos a tener de una vez la de run y la de jump. Muy bien. Entonces aquí ahora sí, idle animation. Entonces el path vendría a ser en este caso idle.png, que básicamente. Y en la data le ponemos sprite animation data, véalo ahí, ¿sí? Y dentro de esto entonces me pide algunas cositas, como por ejemplo los frames, y si va a ser un loop, que es básicamente que si se va a estar repitiendo la animación. Hay una herramienta aún más fácil que es spriteAnimationData.sequence, y entonces en sequence me da la cantidad de imágenes que tiene mi sprite sheet, ¿sí? Y básicamente el tiempo en el que va a durar cada frame, y aquí el tamaño de la textura. ¿Cómo así? Básicamente cada imagencita que ustedes ven aquí tiene un tamaño específico. Cada una de las imagencitas, aunque es una sola imagen larga, cada una por separado tiene su propio tamañito. Entonces, por lo tanto, aquí nos pide cuál es ese tamaño. Entonces, normalmente donde vengan estos recursos nos indican. Si no, ustedes simplemente se meten al detalle de la imagen y ahí dice cuánto por cuánto es. Entonces, generalmente son cuadradas. Entonces, si el alto es 512, como en este caso, entonces generalmente son 512 por 512. O simplemente cojan el ancho y lo dividen por la cantidad de imágenes y ahí ya les da básicamente el ancho. Entonces, el idle vemos que son solo 2. Entonces ponemos cantidad 2. El state time vamos a ponerlo en 0.1. Y aquí vamos a poner entonces vector 2, 512, perdón, y 512. Muy bien. Perfecto. Ok. Y vamos entonces a crear las demás animaciones. Entonces en este caso vamos a ponerle run animation es igual. Y pues yo creo que nos podemos copiar y pegar esto de aquí mismo.
eso, y vamos a copiar y pegarnos lo mismo para el de jump. Entonces aquí run, aquí jump. En este caso aquí sería run, aquí sería jump, ahí como para ahorrar tiempo. En el de run, ¿cuántas imágenes son? Son 4, ¿cierto? Entonces aquí le cambiamos el 2 por 4 y en este son, en el de jump son 2, 4, 6, 8, 10, 11. Entonces ponemos 11. De esta manera ya tenemos nuestras animaciones puestas, pero básicamente a la variable animation, que es la palabra reservada de nuestro componente, recibe la animación que por defecto va a tener. Entonces idle animation, ahí la tenemos. Vamos a tener un Anchor, que va a ser básicamente el Anchor.center, que es básicamente, le estamos indicando dónde va a ser como el punto central en el del personaje. Esto va a servir mucho ahorita para cuando queremos girar la imagen y demás, cuando vaya en diferentes direcciones. Y básicamente ya con esto, si agregamos bueno, básicamente todavía nos falta darle una posición a nuestro personaje y un tamaño, ¿cierto? Ojo al dato ahí. Entonces básicamente yo lo que voy a hacer es que voy a crear también aquí en el onload, le voy a dar de una vez el size, que va a ser igual a un vector 2, y lo vamos a poner de unos 50 por 50. Esto básicamente es el tamaño, no de la imagen, porque la imagen lo pusimos aquí, que es 512 por 512. Aquí es el tamaño que va a tener dentro del juego. Ustedes le pueden asignar el tamaño que ustedes deseen y más les guste. Ahora bien, creamos entonces a nuestro personaje. Ahora lo que tenemos que hacer básicamente es agregarlo dentro de nuestro level. Entonces agregamos dentro de nuestro level y entonces aquí le decimos add player. Pero ojo, no le hemos dado a nuestro player la posición inicial. Entonces le podemos dar aquí punto position y decirle que va a ser igual a un vector 2 y le indicamos en cuál, por ejemplo, no sé, por poner algo, al menos por ahora, 100. Entonces, por poner algo, recargamos y aquí vemos a nuestro personaje, ¿sí? Voy a ponerlo mucho más grande solo para que lo veamos. Entonces en este caso player lo vamos a poner de 100%. Muy bien, recargamos, recordemos, y ahí tenemos a nuestro personaje. Así se vería como respirando, como quieto. Ahora si yo vengo y le cambio la animación por run, recargo, ahí lo vemos corriendo, ¿sí? Y si yo lo cambio por jump, que sería la animación de cuando salta, ahí lo vemos saltando, ¿sí? Básicamente esta es la manera pues como de agregar al personaje y las animaciones. Yo creo que en este primer caso entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dejar hasta aquí, porque pues, se va a hacer, por lo que veo, extensito. Vamos a ver si en la siguiente parte lo terminamos, pero como para que tengamos tiempo de asimilarlo y podamos verlo con calma. Entonces aquí tenemos nuestra primera sección de este tercer video. Así que nada, espero entonces les haya gustado hasta aquí, espero estén emocionados por ver la siguiente parte y bueno, nos vemos en la siguiente. ¿Aún no te has suscrito a Adolfward? Pues te invito a que lo hagas, a que te suscribas, actives la campanita y le des me gusta al video. Adicional, si quieres participar, dejar tus ideas, sugerencias y demás, no olvides dejar un comentario aquí abajo.